¿Qué tal, hermanos, hermanas de Camino Extremo? ¿Cómo están? Le damos muchas gracias a Dios por tu vida y le damos muchas gracias a Dios por el honor y la oportunidad que nos da de predicar su palabra. Esta semana fue la segunda semana de células y los hermanos líderes están haciendo un trabajo extraordinario. Tenemos el reporte hasta el día jueves que todas las células se habían podido conectar y es un gran gozo, es un gran gusto. No solamente ya pasamos esa etapa de aprender a usar el programa, sino que ahora también se está logrando algo impresionante, que es que muchos nuevos estén recibiendo a Cristo en las células. Nos llena, no sabes de qué gozo saber que estamos alcanzando personas para que conozcan el Evangelio de Cristo, para que le den un lugar al Señor en su corazón y para que puedan ver la gloria de Dios en todas las áreas de sus vidas. Y muchos de esos nuevos, hermano, hermana, son la gran mayoría de México, ¿verdad? De la Ciudad de México, pero sin embargo, muchísimos también del interior de la República e incluso de otros países. En esta semana, hermanos y hermanas de otros países, por ejemplo, de los Estados Unidos y de Venezuela, se pudieron conectar a alguna de las células y eso nos llena de gozo. Es una semana histórica porque esta semana tuvimos que hacer un ajuste a la hoja de registro, una hoja de registro que tenía muchísimos años y sin embargo se le hizo un ajuste y ahora se le puso de qué país es el nuevo, el que está ingresando a la congregación, y eso nos llena de gusto porque estamos a través de la tecnología llevando esa palabra de Dios, como nos dijo el Señor Jesucristo, hasta lo último de la tierra, y le damos gracias a Dios por esa oportunidad. Antes de iniciar, quisiera darle un pequeño anuncio, y es que, hermano, hermana, si usted puede continuar apoyando a la congregación a través de sus ofrendas y de sus diezmos, bueno, ahí en la página de internet usted puede encontrar la forma de hacerlo a través de un depósito bancario o a través de una transferencia bancaria. Ahí están todos los datos en la página de internet, dice ofrendar. De acuerdo, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en la congregación, Señor, por todos nuestros hermanos y hermanas líderes de célula que están haciendo, Señor, un trabajo grande de extender el Evangelio del Señor Jesucristo en esta tierra. Te damos gracias, te pedimos tu unción, te pedimos tu poder y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que muchas personas a través de estos esfuerzos que son, Señor, en tu nombre y guiados por tu Santo Espíritu, puedan, Señor, alcanzar a muchos nuevos, familias, personas que necesitan oír de ti. Te lo pedimos, Dios, danos ese honor, Señor, de poderles hablar de ti. Hoy disponemos nuestro corazón a tu palabra. Háblanos, Señor. Dígale ahí al Señor, háblame, Dios. Háblame a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tocar un tema que el Señor puso en mi corazón y es un tema muy importante y se llama vencer el desánimo. Vencer el desánimo. Y sabes, le voy a leer en la Biblia, si usted me puede acompañar, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8. Y en el Nuevo Testamento, en casi uno de los últimos libros, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabes, hermano, hermana? Para que las personas podamos alcanzar éxito en alguna área de nuestras vidas, puede ser familiar, puede ser espiritual, puede ser también en el trabajo, puede ser familiarmente con nuestros hijos en su educación. Bueno, hay muchas cosas que nosotros emprendemos y que queremos nosotros llegar a la victoria en Cristo Jesús. Bueno, para alcanzar ese éxito, esa victoria, necesitamos primeramente tener un objetivo claro. Debes de saber a dónde quieres llegar. Y lo segundo es que debemos permanecer firmes y constantes en ese objetivo hasta alcanzarlo. Y ahí es donde empieza el grave problema, porque en muchas ocasiones nos podemos poner metas y nos podemos poner metas que le puedo decir incluso son parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas, y sin embargo en el proceso del trabajo para alcanzarlas, en esa siembra puede estorbarnos el desánimo.
puede estorbarnos el desánimo. Muchas veces enfrentamos dificultades para lograr esas metas. Si las metas fueran fáciles, las lograría todo el mundo. Sin embargo, enfrentamos problemas, enfrentamos dificultades para sacar adelante los problemas. Y sucede que cuando enfrentamos esas dificultades o cuando hay que poner disciplina y constancia por un día, por una semana, por meses, por años, hermano, por años, muchas veces llega el desánimo. Y entonces ese desánimo nos hace, como dice aquí la palabra de Dios, ser inconstantes en nuestros caminos. ¿Qué sucede cuando una persona se desanima? Deja a la mitad sus proyectos. Y un proyecto que se deja a la mitad es un fracaso. Sí, una carrera que se quedó a la mitad, sí, una persona que no se llegó a titular, bueno, pues no alcanzó la meta. ¿Por qué? Porque quizá hubo dificultades en el camino que lo hicieron desanimarse y lo hicieron alejarse de esa meta que se había puesto. Y sabes, hermano, hermana, la forma en la que las personas logran hacer cosas extraordinarias en todas las áreas de la vida humana. Sí, le voy a poner ejemplos, aquellos atletas olímpicos que logran cosas increíbles, impresionantes y se ganan una medalla y escuchan el himno de su país muy orgullosos. Bueno, ¿sabe cuál es la clave del éxito? Es que se pusieron una meta y persiguieron esa meta con constancia y con disciplina por años y años y años hasta que la alcanzaron. Es ese permanecer firmes sin fluctuar, es lo que va a llevarnos a esa victoria, hermano y hermana. Y en ese ejemplo, pero le puedo decir a aquellas personas que iniciaron una empresa, un negocio y lo llevaron a tener grandes éxitos, ¿sabe cuál es la clave ahí? Tener esa meta clara y después perseverar 1 y 2 y 3 y 5 y 10 años y estar ahí en el trabajo arduo hasta que ven la victoria en el nombre del Señor Jesucristo, en los estudios, en las profesiones, médicos que logran, hermanos, ser muy buenos en lo que hacen y se vuelven extraordinarios médicos. Bueno, ¿cuál es? Es la perseverancia en ese trabajo, en esa dedicación hasta alcanzar las metas. Sin embargo, hermano, el gran enemigo de esa victoria es el desánimo. Y entonces de repente tenemos un proyecto impresionante, un proyecto que es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas y en un momento dado lo abandonamos por desánimo. Y es tremendo cuántas cosas quizá nos pudimos haber perdido en el pasado y no haber alcanzado por permitir que el desánimo nos descarrile y nos saque de la voluntad de Dios. Pero hoy vamos a aprender en el nombre de Jesucristo, a mantenernos firmes y sin fluctuar, como dice la palabra de Dios. Entonces aquel de doble ánimo cambia el rumbo, aquel de doble ánimo no llega a ninguna parte, porque antes de llegar cambia de rumbo. Imagínese, está usted viajando hacia Pachuca y a la mera hora dice, no, ¿sabes qué? Mejor no voy a ir a Pachuca, me voy a ir a Puebla, y se da usted la vuelta y empieza a manejar hacia Puebla y después dice, no, ¿sabes qué? Antes de llegar a Puebla dice, no, mejor me voy a ir a Cuernavaca. ¿Sabe una cosa? Esa persona no va a llegar a ninguna parte. Tienes que tener una meta y tienes que ir por ella y perseverar hasta alcanzarla ¿Sabe, hermano, hermana? Esto aplica para muchos proyectos personales, familiares, profesionales, pero el día de hoy yo quiero hablarle de aún algo todavía mejor si lo alcanzamos o más grave si lo dejamos a medias. Mucho mejor si alcanzamos, y son las promesas de Dios. ¿Sabe? En las promesas de Dios muchas veces sucede que no las alcanzamos por desánimo y por falta de perseverancia. Muchas veces la promesa de Dios está ahí y está a punto de llegar, y muchas veces nosotros dejamos el camino, dejamos nosotros el llamado, dejamos nosotros la promesa, hermano, cuando estaba a punto de cumplirse. ¿Cómo lograr que esto jamás acontezca?
Vamos a hablar hoy, y aunque esto se aplica a todos los proyectos de nuestras vidas, en especial queremos el día de hoy hablar acerca de las promesas de Dios. Y para ello le voy a pedir, ahí está usted en Santiago, entonces vamos a abrir la Biblia en Hebreos. Hebreos es el libro que está antes de Santiago. Un libro para atrás está Hebreos, y le voy a pedir que abra el capítulo 10, el versículo 23. Y vamos a leer, usted le voy a pedir que lea todo ese capítulo 10, es impresionante, pero hoy vamos a leer solamente algunas porciones para que podamos entender lo que es el desánimo y cómo vencerlo en el nombre de Jesús. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice: mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fíjese entonces, nos está dando este consejo el Señor en el área espiritual principalmente, pero también en la familia, también en la profesión, en los estudios. Esto aplica para todo, hasta en el deporte, aplica para todo. Sí, muchas veces tenemos ahí la firme convicción de cambiar nuestra salud y comer mejor, y después entra el desánimo y regresamos a los malos hábitos. En todo aplica esto, hermano. Pero hoy vamos a hablar del espiritual, que es lo más importante, lo espiritual, porque si buscas el reino de Dios y su justicia, Él añadirá todas las demás cosas. ¿Sabes? Mantenernos firmes y sin fluctuar, sin variaciones. Sí, sin vueltas en U, sin regresarnos, sin cambios de rumbo, firmes hasta alcanzar esas metas, hermano. Si usted oró, si usted buscó la presencia de Dios para poner esas metas, para poner esos objetivos, si usted tuvo esa pasión en su corazón, es un objetivo que está bajo la voluntad de Dios, y de repente dice, no, ya siempre no. En la primera adversidad, en el primer problema nos desanimamos. Cuando las cosas no suceden en el tiempo que queríamos, nos desanimamos. Cuando no alcanzamos la meta tan rápido o no vemos tan rápido el resultado, nos desanimamos. Y eso nos puede pasar a todos. Y no puede haber uno solo que diga aquí jamás me he desanimado. Pero sabes, el desánimo es muy peligroso si lo dejamos ahí, porque te puede descarrilar de la voluntad de Dios. Te puede descarrilar. Tienes que quitar ese desánimo. Ese desánimo es un enemigo tremendo para que no cumplas esos objetivos y llegues a esas victorias en Cristo Jesús. Y dice aquí entonces: mantengámonos firmes y sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fíjese, hermano, hermana, para que nosotros nos mantengamos firmes y fieles, en especial en esta área espiritual, necesitamos nosotros recordar nuestra fe en la fidelidad de Dios. Nuestra fe en que Dios es fiel y que sus promesas se van a cumplir. Me voy a saltar unos versículos, me voy a ir al versículo 35, dice, versículo 35 y 36 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí viene un resumen impresionante de cómo vencer al desánimo. Dice primeramente: no pierdas tu confianza. ¿En quién está puesta nuestra confianza, hermano, hermana? Dígale ahí al que está al lado: mi confianza está en Dios. Mi confianza está en mi Señor Jesucristo. ¿Sabe, hermano, hermana? No pierdas jamás esa confianza. No pierdas jamás la confianza en Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es fiel. Nuestro Padre Celestial sostiene nuestras vidas. Él nunca nos ha dejado, Él nunca nos ha desamparado y nunca nos va a dejar. Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mantente siempre en esa confianza en Dios. Y fíjate qué impresionante, aquel que tiene esa confianza, que no la pierde, que la guarda, que guarda su fe, que la defiende esa fe, que no permite que los argumentos, que los desánimos le roben la confianza, sino que se mantiene allí firme en esa confianza. Dice: grande es su galardón. ¿Sabes cuál es el grande galardón? Que vas a ver la gloria de Dios. Sobre ti será vista su gloria. Sobre ti será vista su gloria, pero tienes que permanecer
permanecer. El Señor Jesucristo usó esa palabra, permanecer en mi amor, permanecer en mí, y entonces daremos fruto. Hermano, hermana, número 1, que tu confianza en Dios jamás decaiga. Esa es la fe. Número 1, que mi fe esté firme. Sí, que mi fe esté firme. No pierdas jamás tu fe, no pierdas jamás tu confianza en ese Dios fiel que no falla, en ese Dios fiel que no falla. Número 1, fe. No pierdas la fe en Dios y en su fidelidad. No pierdas la fe en su promesa. Mantente firme. Si perdemos la fe es como aquel que se desanima a medio camino y no llega a la meta. Pero si te mantienes firme en la fe, vas a ver la gloria de Cristo y vas a ver la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Dice ahí, porque os es necesaria la paciencia. Número 2. Paciencia, hermano, hermana. Estamos en una sociedad que lo quiere todo ahora y aquí. ¿Sí? Y si ahora queremos un envío, queremos que llegue el mismo día o al día siguiente máximo. Queremos todo rápido. ¿Sí? Muchas veces las personas, por ese afán de poseer sin antes haber trabajado, por querer todo inmediatamente, se endeudan y después están pagando con lágrimas. Hermano, hermana, hay que aprender a tener paciencia. Las cosas grandes, las cosas tremendas, las cosas gran bendecidas por Dios, lleva su tiempo, hermano. La obra de Dios en nuestras vidas lleva su tiempo. Él es como un alfarero y nosotros barro en sus manos. Lleva un tiempo y usted y yo tenemos que aprender a tener paciencia en la espera del cumplimiento de las promesas de Dios. Y muchas de ellas se van cumpliendo rápido, otras tardan más en cumplirse. Pero sin importar, hermano, el tiempo, no pierdas la confianza en el Señor y ten paciencia, ten paciencia. En el tiempo de Dios se van a cumplir las cosas. En el tiempo de Dios se van a cumplir las cosas. El padre de la fe es Abraham, así lo dice la palabra de Dios, que él estuvo pacientemente esperando la promesa. Y la promesa de su descendencia se cumplió en su hijo Isaac. Y fue una nación grande, así como Dios se lo había prometido. Hermano, hermana, ten paciencia. La promesa de Dios te va a alcanzar. No sea que por falta de paciencia, por tener un desánimo, un doble ánimo, nos alejemos del camino y alejados del camino no alcancemos la promesa. Hermano, hermana, eso sería algo muy triste. El camino del Señor, hermano, hermana, tenemos que permanecer en Él. Por eso me encanta el nombre de nuestra congregación. Ese nombre camino, primeramente hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y es ese camino que debemos nosotros seguir tomados de la mano de nuestro Señor. Y sabes, es un camino bastante extremo, ¿sí? No es una vida fácil la vida cristiana, es la vida correcta, es la vida que te lleva a la bendición, es la vida que te lleva al Padre. Pero verdaderamente es el camino estrecho, verdaderamente es la puerta estrecha y muy pocos van por él porque es difícil. Hay veces que las puertas amplias de este mundo parecen más codiciables y más fáciles y muchas veces sí lo son, pero el fin de ellas es muerte y tropiezos. Mas la dádiva de Dios es la vida eterna para aquel que va en sus caminos y en su voluntad. Así que dice aquí la palabra de Dios, versículo 36, porque os es necesaria la paciencia, ya lo vimos como el segundo punto. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Número 3, primero fue fe en su promesa, como decía ahí la palabra, ¿sí? Que no pierdas tu confianza. No pierdas tu confianza. El que no pierde su confianza tendrá un grande galardón. Confianza en Dios y en sus promesas. Confianza en su fidelidad. Número 2, paciencia, hermano, paciencia. Los tiempos de Dios son perfectos. Espera en Dios y mantente firme sin fluctuar. Y número 3 dice, haz la obra de Dios. Dice, habiendo hecho la voluntad de Dios. Y eso nos corresponde a ti y a mí. En las promesas, hermano, hay una parte divina y hay una parte humana. Tú haz tu parte y Dios hará la suya. Si Dios te pide a ti hacer tu parte en tu hogar,
hacer tu parte como esposo, amando a tu esposa, como esposa, respetando a tu marido. Y Dios te promete, yo voy a cambiar el corazón de tu cónyuge. ¿Sí? Tú haz tu parte, habiendo hecho la voluntad de Dios, y espera el cumplimiento de su promesa, porque Dios es fiel. Pero tenemos nosotros que hacer nuestra parte. Ahí es donde permanecer en la palabra de Dios, permanecer en la congregación, permanecer en la oración es sumamente importante, hermano, hermana. Sí, hay muchas veces que pensamos, yo puedo seguir mi vida cristiana sin necesidad de la iglesia. Eso es falso. Eso es falso, eso es una mentira del diablo. Por eso la Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Sí, también dice la palabra de Dios, ay del solo, porque si se tropieza no hay quien le levante. Mi hermano, nos necesitamos unos a otros. Esa comunidad cristiana es sumamente importante para que los jóvenes tengan amigos en Cristo Jesús, para que si un día necesitas oración puedas hablarle a un líder y él pueda orar por ti, para que si ese líder un día necesite oración le pueda hablar a un pastor y el pastor ore por él, para que si hay un enfermo hagamos todos una cadena de oración en el nombre de Jesús. Hermano, nos necesitamos permanecer para no desanimarnos. Hay veces que está uno desanimado y de repente escucha uno la predicación de la célula o la predicación del fin de semana y ahí Dios toca tu corazón, Es necesario, hermano, que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Lea su Biblia, ore, congréguese, obedezca la palabra de Dios, obedezca lo que Dios le pide, haga conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué dice al final? Entonces ya vimos, número 1, fe. Número 2, paciencia. Número 3, haz la obra de la voluntad de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Se lo voy a volver a leer. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si mantienes tu fe en Dios y en su fidelidad y en sus promesas, si mantienes paciencia para que no te vayas antes de recibir la bendición, si mantienes tú también el hacer lo que a ti te corresponde, dice la palabra de Dios, no hay otra cosa que suceda más que obtener la promesa en el nombre de Jesús. Hermano, hermana, si yo le puedo dar testimonio en mi propia vida, es que Dios cumple sus promesas. Y también le puedo dar testimonio de miles de mis hermanos y hermanas en la iglesia, en la congregación de Camino Extremo, que han esperado con paciencia y han visto la gloria de Dios. Hijos que estaban en rebeldía y que aquellos padres en oración hicieron conforme a la voluntad de Dios y reciben a sus hijos transformados y sus hijos en Cristo. Matrimonios que estaban en pleitos y uno de ellos le entregó su vida a Cristo, el varón o la mujer, y en oración, haciendo la obra de Dios y con paciencia, recibieron la promesa de un matrimonio bendecido y reunificado y de la salvación de su cónyuge. Hemos visto, hermano, milagros. Mantente firme y sin fluctuar en tu fe, con paciencia, haciendo la obra de la voluntad de Dios, y obtendrás la promesa en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias. Bendito Dios, por tu palabra. Señor, yo la necesitaba. Bendito Dios, para mantenerme firme, sin fluctuar, en el nombre de Jesús, para que jamás, Señor, el desánimo nos descarrile de la voluntad de Dios y de las promesas que tú tienes para nosotros. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, bendito Padre, yo quiero permanecer firme en la fe. Yo sé que si no pierdo mi confianza en ti, Señor, y en tu fidelidad y en tus promesas, grande será mi galardón. Y quiero permanecer firme en la fe, firme en la roca de mi salvación, que eres tú, Señor Jesús. Firme en ti, Señor, en el nombre de Jesús. De esa misma manera, Padre, tener paciencia, Señor. A veces no es en el tiempo que uno quiere, pero tu tiempo es perfecto, Señor. Yo voy a esperar en ti, Señor Jesús, con paciencia, en el nombre de Jesús, con mi lámpara llena de aceite, Señor, el aceite de la unción de tu Santo Espíritu, esperando con paciencia esa bendición, Señor, esa gloria de mi Dios que va a brillar en el nombre de Jesús. Y también, Padre, haciendo nosotros nuestra parte, nuestra obra, lo que nos corresponde,
obedeciendo tu palabra, permaneciendo firmes, Señor, en la oración, en el estudio de tu palabra, en congregarnos, Señor, en la disciplina espiritual. Bendito Dios, y tu palabra es fiel y dice: aquel que permanece en esa confianza, aquel que tiene paciencia y que hace la obra de la voluntad de Dios, Señor, tu palabra fiel lo dice, y dice, Señor, que vendrán a ellos y obtendrán las promesas que tú les has dado. Obtendrán esas promesas en el nombre de Jesús. Yo en el nombre de Jesús declaro que yo voy a obtener esas promesas porque voy a permanecer fiel en el nombre de Jesús. No voy a dejar que el desánimo me descarrile de la voluntad de Dios y de alcanzar ese éxito, esa victoria espiritual en el nombre de Jesús, sino que voy a permanecer firme y fiel en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, con paciencia y haciendo lo que a mí me corresponde para alcanzar, Señor, tu bendición y tu promesa, y que así sea para cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando esta palabra en el nombre de Jesús, que permanezcan fieles, Señor, a la fe en Cristo Jesús, que permanezcan, Señor, con paciencia, haciendo la obra de la voluntad de Dios, y esas promesas las obtendrán en el nombre de Jesús. Y querido hermano y hermana, si tú nos estás viendo este tipo de videos de la Iglesia de Camino Extremo por primera vez, y el Señor está tocando tu corazón y tú quieres entregarle la vida al Señor Jesucristo, sabes, eso es lo más hermoso que te puede pasar. Decirle: Señor, yo no quiero ser una persona alejada de ti, quiero ser tu hijo, tu hija, y quiero estar cerca de tu corazón. Y sabes, sin importar si tú tuviste pecados tremendos, vergonzosos, eso no es lo que le importa a Dios. Lo que a Dios le importa es que quieras estar con Él y que quieras arrepentido venir a dejar esa vida pasada y empezar una nueva vida en Cristo Jesús, donde todas las cosas son hechas nuevas. Y si eso es lo que tú deseas, yo te invito a que cierres ahí tus ojos y invites a Dios a tu vida y le digas: Padre mío, gracias porque hoy escuché tu palabra. Gracias porque hoy sé que tú viniste a esta tierra, Señor Jesús, no a condenarme, sino a salvarme. Tú viniste a buscar a los pecadores al arrepentimiento, Señor. Y aquí estoy, Padre. Perdóname si te ofendí. Perdóname si con mi pecado, Señor, te di la espalda. Perdóname, Dios. En el nombre de Jesús, perdóname si lastimé a alguna persona con mis palabras, con mis hechos. Perdóname. Entra a mi vida, Dios. Entra a mi vida. Te necesito, Señor. Y yo creo en Jesucristo. Y yo creo, Señor, que murió en una cruz pagando por mis errores para darme salvación, para darme libertad de la condenación y del pasado. Y también sé que resucitó mi Señor al tercer día. Y por medio de la fe, yo también hoy, Señor, resucito a una nueva vida en Cristo Jesús, donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Bendito Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, hermana, si estás viendo este video, hiciste esta oración y quieres involucrarte en la congregación, ahí en esa página de internet donde estás viendo, hasta arriba dice inscríbete. Te puedes inscribir a un boletín que mandamos cada semana con palabras de aliento, con conferencias que tú puedes reproducir, y también te puedes meter ahí a donde dice inscríbete a una célula, y si pones tus datos te van a mandar un link para que una vez por semana te puedas meter a una videoconferencia y puedas escuchar a uno de nuestros líderes de la iglesia predicar la palabra y puedas salir en el nombre de Jesús bendecido. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén.